el señor Wilber Rosas, él es congresista y además vocero de Frente Amplio. ¿Cómo está, señor Rosas? Bienvenido a Noticias en Digital. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, gracias por acompañarnos. El presidente Pedro Pablo Kuczynski en 10 días podría ser vacado, como sabemos todos los peruanos, nuevamente. Usted ha dicho que no nos importa quién finalmente presente la moción. Lo dijo, ¿no?, hace días atrás, lo leí en unos artículos que estaba revisando. No nos importa quién finalmente presente la moción. Lo que queremos es que salga, sí o sí, fueron sus palabras. Sí, es que nosotros el 21 de diciembre presentamos una moción y fuimos los de la iniciativa, y ahí desde luego es imposible que solamente nosotros pudiéramos lograr, incluso para la presentación, somos 10 congresistas, entonces tuvimos la necesidad de ampliar las firmas y las adherencias con otros grupos políticos también. Sin embargo, fracasó esto. Y fracasó nada menos que por un grupo político que el cual fuimos parte antes, abandonaron el hemiciclo, entonces esta situación no pudo lograrse y esta vacancia que era necesaria tampoco se pudo hacer. Estamos hablando del intento de vacancia. Estamos hablando, ¿no?, del primer intento. El que vivimos el año pasado. Así es. Sin embargo, el otro día escuché al señor Violeta y dice que, y al propio presidente de la República, que los nuevos, por la acusación, no se ha cambiado nada, ni siquiera una coma, como dice el Una coma presidente. en la información. En la información. Por eso yo quisiera que ahora, para la ciudadanía y para el público que nos acompaña cada noche a través de Noticias en Digital, usted nos recuerde sus nuevos argumentos, o los argumentos que tienen en esta segunda moción o segundo intento de vacancia contra el presidente Kuczynski. A ver. Porque lo del indulto salió, ya no es parte de esta moción. No, porque lo del indulto se planteó en un primer momento y creo que es una causal también. Sí, pero sin saliendo de la embargo, Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando y se eso tiene que hacer una moción de carácter multipartidario, es imposible pues poner un elemento que no están de acuerdo a los demás. Pero sin embargo, los otros elementos que se han puesto son nuevos. ¿Quién no estaba puntualmente de acuerdo de incluir el tema del indulto en esta nueva moción de vacancia? Casi todos los partidos. El único que planteaba el indulto éramos nosotros, porque creemos de que los derechos humanos son derechos que los tenemos que respetar y que es una causal también para una moción de vacancia. Pero sin embargo, yo creo que esto camina por cuerdas separadas, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo está viendo el asunto, pero también la Sala Penal está viendo igualmente el otro asunto. Entonces, esta situación ha hecho de que pudiéramos ver solamente elementos que son de corrupción. ¿Y por qué, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos está viendo el tema del indulto, que fue la primera causal para la vacancia, por qué no pensar, quizá la persona que nos está viendo decir, por qué no dejamos que el Ministerio Público y el Poder Judicial también vea el tema de la corrupción, si es que verdaderamente el presidente de la República está inmerso en temas de corrupción, más allá de las aparentes pruebas que existen en su contra? Y no, esperar es que finalmente nosotros, los del Congreso, tenemos, dentro de nuestras atribuciones, tenemos uno, el de fiscalización, y por lo tanto lo que nosotros hacemos es control político. Nosotros no hacemos control, no damos sentencias. Sí, pero este es un juicio político. Claro, un juicio político que puede este sacar es un al juicio presidente de su político, cargo. y creo que eso es lo que hay que aclarar a la teleaudiencia, ¿no? En el sentido de que este es un juicio político, y este es un juicio político que simplemente está cumpliendo con lo que plantea la ley y la Constitución. O sea, a ustedes no le quedan duda. ¿Qué pasaría unos años luego, un no tiempo me queda luego, duda, por ejemplo, si el presidente resulta ser inocente de todo y se prueba con documentación que aparezca que él no tuvo nada que ver y ya lo sacaron de la presidencia? Yo creo que es imposible probar una inocencia a estas alturas, por ejemplo. A ver, voy a poner el último. Estoy especulando. Sí, y es bueno especular, ¿no? Porque uno tiene que ponerse en todos los casos. Estamos hablando de una situación de Estado. Y no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la vacancia del presidente de la República. Así es, no es y nada. Nosotros cuando estuvimos en el ligero. frente, no, de ninguna manera. Nosotros cuando planteamos en la primera oportunidad la moción de vacancia, lo discutimos con los 10 congresistas del Frente Amplio. Y les planteamos, miren, esta es una situación de Estado, no es cualquier cosa. Y lo que estamos planteando al país es vacar al presidente. Y esto es una situación, esto se hace solamente en situación muy grave. Pero también tomen en cuenta
de que nosotros nos vamos a quedar sin nuestro cargo. O sea, vamos a dejar de ser congresistas, porque estábamos planteando dos puntos. Uno, reelección inmediata del presidente de la República y constituyente. Eso significaba que los días que estábamos ahí perdíamos nuestro trabajo, nuestra curul, ¿no es cierto? Y lo hicimos. Hubo una generosidad, pero también de parte de los congresistas del Frente Amplio fue decir, efectivamente, primero el país. ¿Pero usted no cree ahí que estábamos perdiendo todos? Ustedes pierden su trabajo, el presidente pierde su trabajo como presidente, y el país pierde ese sentido de democracia que tenemos a través de las instituciones, y la presidencia es una de las más importantes, si no es la más importante institución que tenemos. Yo creo que ahí la inestabilidad que estamos viviendo en este momento en el país y la situación que la corrupción ha creado, una situación de desconfianza a nivel nacional, en este momento una vacancia nos haría ganar, porque entraríamos en una nueva etapa, además al país. A ver, ¿cómo nos sería una cuestión, ¿qué pasa? Que el país en este momento, y lo dicen las encuestas, yo sé que las encuestas no dicen todo, pero que las encuestas dicen que en este momento hacer una vacancia es necesaria. Y lo dicen el 60% de la población. Porque la gente está indignada con la corrupción, la gente está y es indignada. lógico que sea así. Y la gente en la calle dice caiga quien caiga. Es muy emocional. Y no solamente dicen eso, sino dicen que se vayan todos. Y entre todos estamos también los congresistas, ¿no es cierto? Sí, pero ahora han hecho unos juegos en la reforma que acaban de hacer. ¿Usted firmó el tema de la reforma de esta? Por supuesto. ¿Usted la firmó? Sí. O sea, y los constitucionalistas han dicho que es una aberración lo que han hecho en los el Congreso, que es una autocracia, mire, que es casi una dictadura parlamentaria lo que están haciendo, cambiando las reglas del Yo lo juego. que diría que en este momento los constitucionalistas no solamente están diciendo que es una aberración este aspecto, están diciendo también que en este momento hacer la vacancia sería una cuestión de inestabilidad. Y lo están diciendo todos los constitucionalistas. Y lo que hay que saber, ¿qué constitucionalistas están diciendo esto? Porque estos constitucionalistas que en este momento salen a defensa son también los que defienden esos grandes estudios de abogados, estos que representan a todas estas empresas y todo esto son los que han salido a decir esta situación. Okay, y ese es pero punto yo de creo, vista, lo respetamos, no claro, lo comparto necesariamente, pero lo respetamos. Lo que pasa es que quizá algunas personas no conozcan y con este cambio dentro de los artículos que han aumentado, han quitado una serie de frases. No, lo que se ha hecho ahí... Se ha modificado y dice ahora que el presidente del Consejo de Ministros no puede plantear cuestión de confianza cuando se trata de procedimientos de control político, es decir, cuando él... ¿no? Por ejemplo, están censurando a uno de sus ministros. Él no puede plantear una cuestión de confianza. Es que lo que pasa y el presidente puede plantear cuestión de confianza de lo que le dé la gana verdaderamente. Ese es su prerrogativo presidencial. Están quitando acá esa libertad. Ya. Lo que pasa es que a ver, voy a poner el ejemplo anterior, ¿no? Yo es solamente la punta del iceberg, es mucho más profundo. En la anterior oportunidad se plantea una cuestión de confianza. En la cuestión de confianza no se da la confianza porque el pedido que se hacía de confianza era para la ministra de Educación. Como no se da la confianza, hay una renuncia de todos los ministros. Pero lo único que hicieron es cambiar el uno con el otro. ¿Y ahora qué están diciendo? Y se quedaron así, entonces... Cambiaron algunos, hicieron algunos cambios, salieron otros, vinieron unos nuevos, y algunos cambiaron de puesto, tiene usted toda la razón. Creó una crisis ministerial. Pero ahora lo que están haciendo es entonces que lo que se está planteando ahora es que realmente que cuando se haga una situación de confianza y la crisis sea total, ese es el momento. Que se vayan todos, que se vayan todos los ministros, pero que nunca más en su vida vuelvan a estar en ningún gabinete. Es como inhabilitarlos permanentemente de por vida. No. Lo que se está diciendo, lo que se está planteando es que ninguno de estos vuelva a ser pues ministro. Se están creando en ese mismo gabinete o en ese mismo. No, en ese mismo gabinete. O sea, de ninguna manera. Bueno, pues. no lo han explicado así. Lo que hemos escuchado es que nunca más pueden volver a ser está muy ministros claro de en Estado. ese sentido, de que no es en ese mismo gabinete. Okay, pero ahora, pero ¿por qué? A ver. Lo que pasa es que es contradictorio porque el artículo 122 dice que el presidente puede elegir a los ministros que él crea conveniente. Es que cuando se prerrogativas y capacidades primero yo no estoy para defender una cosa que y no es el primer mandatario Kuczynski, es cualquier mandatario que tengamos. Claro, lo que estoy yo planteando y defendiendo es que uno cuando plantea esta situación, lo planteó Mulder todavía en noviembre del año pasado, o sea, no es una cosa nueva. Y lo planteó, ¿no? Porque usted sabe que en un momento bastante especial. Nosotros tenemos mucha discrepancia con Mulder y por su alianza con el fujimorismo y en este momento resulta que terminamos coincidente con él, ¿no es cierto?
Entonces eso aparece Pero no ante todo. entendemos porque ahora la izquierda tiene pisos más democráticos. Entonces, que entren en este juego realmente nos sorprende un poco quizá a algunos. No, yo creo que más bien lo sorprendente es que en el momento en que se plantea esta moción de vacancia, resulta que los voceros del gobierno, por ejemplo, Chaput y Violeta, salen a decir en los pasillos de que ahora, pues, una especie de atemorizar a los congresistas, ahora, pues, vamos entonces a pedir el sentido de la confianza, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ellos creían que podían atemorizar, avasallar con esta situación, lo cual lo que se ha hecho es crear un equilibrio de poderes. ¿Se ha perdido el equilibrio de poderes? Yo creo que no. Yo creo que más bien lo que se ha afianzado es, porque una cosa es crear el equilibrio de poderes en una situación artificialmente creada, porque se crea crisis de gabinete, pero cuando no se le da la confianza, vuelven todos, pero cambiando solamente de puestos. Es una parte, pero entonces que luego de 2 censuras o después de 2 no votos de confianza, el presidente del Congreso debería convocar a elecciones parlamentarias y ahí tendrían que irse todos. Entonces esa es una manera de blindarse a sí mismos, de cuidar su curul. Y usted decía en un momento que ustedes como izquierda... Claro, se puede interpretar de diferentes maneras. Se puede interpretar de diferentes maneras y mucho más cuando en esta coyuntura... Además ahora pueden censurar a los ministros que quieran. Cuando en esta situación se presenta. No, yo creo que lo que sucede ahora es que esta coyuntura permite de que haya ese tipo de interpretaciones. Pero yo creo que en el sentido común y en el sentido como se ha planteado, está más bien de plantear una moción de censura, pero con el equilibrio de poder de tal modo que el Congreso no esté avasallada por el Ejecutivo, ¿no? Esa es más o menos la idea. Y curiosamente la ciudadanía, por lo que se lee y por lo que finalmente trasciende, tiene todo el sentir contrario, de que es el Parlamento permanentemente el que ha avasallado al Ejecutivo. Básicamente, la mayoría parlamentaria en su momento, y ahora, bueno casi todos. Es que ese avasallamiento que dicen permanentemente, pero sin embargo usted va a ver todo el proceso que hubo. En realidad, el fujimorismo con el partido PPK, son primos hermanos, porque defienden el mismo sistema y afianzan el mismo modelo neoliberal. Entonces, ese tipo de afianzamientos es lo que nos ha llevado permanentemente a hacer de este tipo de alianzas también, contra los cuales nosotros hemos ido luchando permanentemente. Pero ya es insostenible una situación en este momento, en la situación esta de la vacancia, ¿no? Y por lo tanto... Usted hablaba del equilibrio de poderes y obviamente tiene que haber contrapeso de poderes, es decir, por ejemplo, Parlamento tiene todo la prerrogativa y todo el derecho de vacar al presidente, pero el presidente también tiene todo el derecho de disolver el Congreso. Así se equilibran los poderes. Claro, pero y como hay muchas más figuras, pero ahora el avasallamiento del cambio de los artículos, ¿no? El presidente no va a poder presentar, como decíamos, la cuestión de confianza cuando él crea conveniente, por ejemplo, cuando le estén queriendo, como se dice popularmente, tumbar a un ministro. Claro, porque realmente ahí lo que se hizo son juegos en la anterior presentación de la situación de confianza que se planteó, pero sin embargo esa situación era necesario aclarar, porque esa aclaración permite también, no estaba totalmente claro cuándo se creaba una crisis total en el gabinete. Ahora el planteamiento es que la crisis total es el cambio total. Y por lo tanto, lo que se tiene que hacer. Sí. Eso queda entendido. Pero regresemos igual, esto es como decíamos, un tema que está en discusión en todos los medios de comunicación y los abogados más destacados del país, todos coinciden, es que es una aberración y es un hecho absolutamente arbitrario desde el Congreso de la República, que además tiene que pasar a segunda votación y van a presentar o han presentado ya la demanda desde el Ejecutivo. Yo creo que tiene todo el derecho. Yo creo que el Tribunal Constitucional sopesará en qué condiciones está esta situación. Estamos casi seguros que va a fallar a favor del Ejecutivo en este caso. Bueno, yo tengo la seguridad también de que no va a ser así, ¿no? Bueno, vamos a ver, en política no se sabe porque todos los pronósticos siempre son erráticos en nuestro país. Bueno, nos ha recordado los argumentos. ¿Puede ampliar sus argumentos ahora? A ver, yo lo que quisiera más que... nuevas comas en la información? Yo lo que creo que... A ver, lo que pasa es que la política en el país se ha ido desarrollando siempre en favor de las grandes empresas.
Y la situación y el comportamiento permanente del presidente de la República, desde que entró a ser funcionario público, siempre ha sido para favorecerse él y no favorecer al país. Vamos a recordar hasta de cuando fue funcionario en el primer periodo de Fernando Belaúnde Terry. El señor PPK jugó muy sucio con el país cuando transfirió un fondo que correspondía, que pertenecía al país, sin embargo transfirió a la International Petroleum Company en esa oportunidad, por el cual la IPC desde ese momento, para agradecerlo, nombró y nada menos que escapó a Estados Unidos para estar al servicio de la International Petroleum Company, ¿no es cierto? Estamos hablando de hace tiempo. Ese comportamiento siempre ha dado, siempre ha existido. Pero esto se ha convertido ahora en una especie de norma. Vamos a plantear cada una de las obras que se han hecho. Vamos a plantearnos el carácter de Olmos, ¿no es cierto? En Olmos le plantean hacer un estudio, pero el estudio era de factibilidad, o sea, cómo te consigo plata Odebrecht para que tú puedas ejecutar la obra. Le ponen un tope de 100 millones para conseguir, 100 millones de dólares, ¿no es cierto? Le dicen, oye, ¿de dónde le puedes conseguir? Pero él no les consigue 100 millones de dólares, él le consigue 400 millones. ¿Y por qué le consigue 400 millones? Porque por cada monto que se conseguía, para él le subían las tasas de ganancia. Si para 100 era 1, para 400 es 2.9. Y por lo tanto, las ganancias de él, eso no está malo, podría haber hecho. Lo que está malo es lo que eso se conoce como puertas giratorias. En este momento yo soy... Sí, estás en el público, vas en el privado, vuelves, regresas, vas y vienes. Soy funcionario público y creo todas las reglas como cuando sea privado me pueda funcionar. Sí, claro. Eso y en este caso ni siquiera ahora ya dan esa vuelta giratoria, puerta giratoria, o sea, ya no necesitan ni siquiera dar una vuelta. Es lo que ha hecho el señor Cusin, que es la política del mostrador. O sea, él estaba acá de funcionario público y después se da la vuelta. Solamente se creó un método de trabajo y una manera de operar. Se creó un método de trabajo y ese método de trabajo se ha dado en la Interoceánica, se ha dado en Olmos, se ha dado nada menos que en el gasoducto del sur, ¿no? Sí, en la Interoceánica, que es escandaloso. Eso es escandaloso en cada uno de estos casos. Nadie lo duda, y finalmente yo estoy segura que todo el Perú está indignado por Entonces, eso. No solamente se ha dado con el señor Cuchis, se ha dado con todos los presidentes del siglo XXI de nuestro país. Y eso lo que hay que explicar al país es cómo se ha dado. ¿Cómo se ha dado? Se ha dado de la siguiente manera. Primero, que han creado un organismo que se llama Proinversión. Este organismo Proinversión lo que hace es supuestamente incentivar la inversión privada. Pero para incentivar la inversión privada, desde luego, tienen que trabajar con los privados, ¿no es cierto? Pero esto es lo que se llama después las famosas asociaciones público-privadas, ¿no? Maneja Proinversión y se crea este sistema de asociaciones público-privadas. Las asociaciones público-privadas es para incentivar que los privados vengan a invertir en sitios donde realmente puedan ganar. Y puedan ganar, pero eso significa poner, por lo menos, ellos son los que tienen que poner mucho más. Todo, donde gane la comunidad, el ciudadano de a pie, donde gane la empresa privada también y donde gane el Estado. Ya, entonces, efectivamente, se animan a venir los privados y crean una cosa que en los contratos, los famosos contratos ley. Y las adendas. Y los contratos ley no se pueden revisar. Si el privado no lo pide, no se revisa. Solamente se cambia cuando lo pide el privado. Entonces han inventado esta cuestión de los contratos ley. ¿Y a qué voy? Estos contratos ley, con los cuentos de que hay adendas, ahí está el negocio, ahí está el gran negocio. Las famosas adendas, porque mucha gente dice, no, las coimas que le han dado, en el caso, por ejemplo, del señor Pedro Pablo Kuczynski, se dice que ha recibido hasta 10 millones de dólares. Eso no es nada. Eso no es nada comparado con lo que pierde el pueblo peruano, porque las adendas, lo que, por ejemplo, en el caso del gasoducto del sur, ¿en cuánto estaba en un primer momento? En cerca de 1.300 millones. Sí, son proyectos que se han cuadruplicado. ¿Y en cuánto terminó? En 7 millones. O más.
Ahora sí, En parece que hay una 7.000, vocación en nuestro país, 7.000 millones estamos parece que hablando. hay una vocación en nuestro país, no de servilismo más que de ciudadanía, eso queda claro. Entonces el pueblo peruano perdió, uno, en las coimas, segundo, en las famosas adendas, tercero, aquí viene lo peor, siempre estos todos estos casos han terminado en los llamados estos tribunales como el CIADI, ¿no es cierto? El arbitraje. El arbitraje. Entonces, ¿el arbitraje en qué consiste? En que ellos Nos interponen una demanda y en esa demanda nunca gana el Estado. ¿Quién pierde? Bueno, el pueblo peruano. Ok, eso queda claro y yo estoy segura de que la mayoría de las personas que lo están escuchando Y tienen la misma indignación. Ahora, todo eso es la pregunta para la vacancia. Todo eso es causal suficiente, porque eso es lo que ustedes han llamado incapacidad moral permanente, ¿no? Así es. Eso es lo que es la incapacidad moral Así permanente. es. Yo quisiera checarlo porque no tenemos tanto tiempo. Ya, entonces, ¿qué pasa? En la anterior porque la incapacidad moral permanente es bastante ambigua y es bastante abstracta. Es bastante ambigua, lo cual va lo que esto quiera. Invitar a una discusión más adelante para hacer hacer reformas en la Constitución y poder determinar mejor qué es una incapacidad moral permanente. Le pueden poner el nombre que quieran, pero nosotros puede tener el nombre que quieran, pero lo que nosotros estamos planteando es de que este señor, estamos demostrando de que este señor no ha hecho lo que ni siquiera él plantea. Primero, él permanentemente ha dicho que nunca ha tenido ninguna relación con ninguna de estas empresas. Una mentira sistemática y contradicciones en los testimonios. Permanentemente, ¿no es cierto? Ahora, la mentira no es delito, pero sí es motivo, sí es un... Bueno, pero eso lo incapacita moralmente, pues un presidente que anda mintiendo y que al final cuando se hace la investigación termina diciendo de que efectivamente sí empieza a reconocer de que sí había esa hecho. lectura también. Ahora, lo que pasa es que la gente dirá, pero quienes lo están vacando están en capacidad moral para vacarlo si nosotros todos los están del Frente embarrados. Creemos que sí tenemos la capacidad para presentar. ¿El APRA tiene capacidad moral para Yo no estoy hablando de quienes hemos tenido la iniciativa. Estoy hablando de los que hemos tenido la iniciativa. Y yo creo que los del Frente Amplio, con esta iniciativa, con esta moción que hemos tenido, creemos que sí tenemos la capacidad. Aunque en este momento hablen lo que quieran. Por ejemplo, el otro día ya empezaron a hablar. El presidente mismo les ha dicho que ustedes quieren hacer una revolución, ¿no? Más o menos los ha comparado con la izquierda de los años 70, 60, cuya bandera era justamente la lucha armada, llegar al poder a través de las armas. Y uno tiene que entender que es parte de su defensa. Y nos han planteado de que efectivamente el señor tiene dos empresas, ¿no es cierto? Él nos ha dicho que tiene solamente Westfield Capital. Pero First Capital no es, dice de él, es del señor Sepúlveda. Sí. Pero anoche fue en realidad, quien lo ha acusado. Sí, han habido unas contradicciones entre lo que ha dicho Vino y quien ha acusado de mayor forma y de manera contundente fue en el informe que se da ayer, en el caso del señor Sepúlveda, cuando el señor Sepúlveda declara ante el fiscal, no recuerdo el nombre, pero cuando declara Hamilton Castro. Entonces, cuando declara ahí, ¿qué le dice? ¿Qué recibe cuánto de dinero? Recibe 2.000. O sea, sí, 500.000 va para él y el resto va para el señor Kuczynski. 2 millones y 500.000 dólares para y Westfield va lo demás. Sí. Y dentro de eso demás también iba plata para el señor Sepúlveda. Y le queda otra poco también para otro llamado poco para Sepúlveda. Esa sería un nuevo indicio de corrupción. No está acá. No está acá, ok. No está acá. ¿Podrían agregarlo entonces? Podríamos agregarlo, pero ya no se va a poder agregar. Okay. Yo creo que... ¿Qué es lo más resaltante para que el público sepa de esta nueva moción? Porque el público se confundirá y dirá, ¿cuál es la diferencia entre la anterior y esta? Una de las diferencias es que ya no está el tema del indulto. Ya. Otra diferencia con los ejemplos que estaba demostrando, demostrándose el punto 1, que el señor dice que existía una muralla china, que los empresarios nos han inventado eso para decir que cuando yo soy empresario, yo no sé lo que está pasando en mi empresa. Sí, y hablaban cosas coloquiales. Así es. Entonces, ¿eso quién le puede creer? ¿No es cierto? Primero que permanentemente estaba muy bien informado. Sí, porque además han habido visitas a la PCM de 3-4 horas. Y cuando estuve hablando de este caso de Sepúlveda, es curioso que él diga que la empresa First Capital no es de él, pero sin embargo, sin que sea de él, ¿no es cierto? Sin que sea de él, termina ganando mucho más que Sepúlveda. ¿Quién le cree que no es su empresa? Termina ganando más Kuczynski que Sepúlveda, ¿no? Así es. Okay, entonces, a alguien que no es dueño,
a alguien que no tiene que ver nada en la empresa, Se le paga termina más. ganando más. Entonces esa es una cuestión. Entonces, Y ustedes aquí se no le dan demora- beneficio de duda al acá presidente de la República. Aquí se cae esa llamada muralla china que él permanentemente ha dicho, y lo ha hecho su propio abogado, ¿no es cierto? Entonces ustedes dicen que con las nuevas Claro. declaraciones del propio Y después socio o están ex socio, todos los informes que corroboran la presentan, mentira y todos los la informes contradicción. que da a la Comisión Lavajato el Banco de Crédito. Y eso le quería preguntar, ok, perfecto, eso le quería preguntar. ¿Está bien sustentada su moción o la argumentación por la cual van a seguir ustedes avalando el tema de la vacancia? Es decir, ustedes ya tomaron una decisión antes de escuchar al presidente el 16 de marzo ante la Comisión Lavajato. Ya ustedes tienen una... Porque lo que pasa es que el partido Acción Popular ha dicho de que van a esperar primero a escuchar al presidente. Algunos miembros de APP han dicho que primero van a escuchar al presidente. El fujimorismo no, ya unánimemente han dicho que van a votar todos en contra, no, a favor de la vacancia. Ustedes ya tomaron como bancada la decisión de votar a favor de la vacancia. No van a cambiar así el presidente diga lo que diga ante la Comisión Lavajato. No, porque los hechos son evidentes y él No, ha está muy podido bien. No, explicar. se lo estoy preguntando. Y en la primera moción que hemos presentado, usted ha escuchado al señor Borea, que en lugar de explicar el asunto de todos estos casos de corrupción, más bien ha venido a decirnos que lo que había cometido el señor presidente es un acto de un pecado venial, ¿no es cierto? Es que lo que pasa es que en nuestro país, que cuando los pobres roban es delito, pero cuando los ricos roban... Es pecado. Es pecado y es pecado todavía venial. Sí. Y por lo tanto no lo tienen que juzgar los tribunales judiciales, sino los tribunales celestiales, pues, ¿no? Acá. Suficiente que se vaya a confesar el señor PPK para que se perdone las cosas. Y eso acá no puede él mismo pasar. ha dicho el otro día, ha tenido casi, como dicen algunos, un delirio celestial y ha dicho de que San Pedro lo va a recibir con los brazos abiertos. Y yo creo que dentro de esos delirios que tiene el abogado también los tiene él. Y él cree que acá se va a solucionar con problemas de carácter La celestial. indignación queda clara. Vamos a recordarle, sobre todo a la gente joven que nos puede estar viendo, Basadre decía que nuestro gran problema radica en dos cosas en nuestro país. Número uno, el abismo social, esas grandes diferencias, que un gerente gana 57, mientras el peón gana 0 o 1. Y después un gobierno empírico. ¿Qué significa esto para Basadre? Un pueblo lleno, ¿no? O un gobierno lleno de pilluelos, de corruptos, de gente improvisada, de ladrones, de incompetentes que no tienen metas comunes, ¿no? Y eso fue cuando lo escribió en los años 40 en la historia de la República. Hoy su diagnóstico, si uno lo mira, sigue siendo exactamente igual que el de los años 40. No cambió en nada, quizá la cosa ha empeorado. Por eso se sabe y que esta indignación es legítima. Ahora, la situación es, ¿no hay algo por encima de eso? Que es el tema del respeto a las instituciones de nuestro país. Yo creo que esa constatación de Basadre nos lleva pues a la fundación de una nueva república, y él mismo lo planteaba así. Y la nueva república pasa también por sancionar a los corruptos, y mucho más si sancionamos en este momento, ¿no?, a la primera autoridad de este país, porque de ahí sabrán que no solamente la cuerda se rompe por el lado más fácil, por la descabezar a la nación sin la cabeza del presidente, no, a pesar de que haya un vicepresidente que estamos asume la cayendo presidencia. en la campaña que está haciendo el propio Ejecutivo. El Ejecutivo, ¿qué está planteando? Están descabezando al jefe de la nación, y que por lo tanto eso crea crisis, eso crea inestabilidad. Yo creo que más inestabilidad crea cuando cada día se va descubriendo que nuestro presidente de la República, en cada una de las cosas que se investiga, se descubre actos de corrupción. Pero lo que crea también es un debilitamiento, y no lo puede negar, a las instituciones que ya son bastante precarias. Desde luego, pero eso dará la oportunidad para salir de una situación en la cual estamos, porque esto permanentemente no puede ocurrir. Ahora, yo soy miembro, por ejemplo, de la comisión, soy vicepresidente de la Comisión de Ética del Congreso. Sí. Nosotros nos hemos planteado en la Comisión de Ética como Frente Amplio que no vamos a continuar en esa comisión, y hemos suspendido nuestra participación. ¿Y por qué hemos suspendido nuestra participación? No es un problema de solamente mirar un lado, también estamos mirando en el propio Congreso. Y lo hemos planteado porque esa comisión de ética es un buen gesto. Ahora, ¿no cree usted que esto de alguna manera, para algunos quizá puede ser así, tener esa lectura, le están haciendo el juego a la izquierda, al fujimorismo, por ejemplo, porque el fujimorismo de cualquier manera quisiera, según ha trascendido también, o lo dicen los analistas, llegar a toda costa a ser gobierno cuando no pudo hacerlo en las urnas, y hasta el día de hoy sigue pensando que le arrebataron esa elección?
Yo creo que ni el fujimorismo, ni el pepecaucismo, ni quienes están alrededor de esto tienen la capacidad en este momento de asumir el gobierno. Y yo creo que lo que hay que hacer, y no estoy hablando yo de solamente, estoy hablando de institucionalidad también. Y la Constitución plantea las alternativas para el caso de vacancia, es la sucesión de cada uno de los vicepresidentes, y vendría el señor vicepresidente. ¿Y qué garantiza que si vacaron a Pedro Pablo Kuczynski no vayan a vacar también a Martín Vizcarra? Yo lo que diría es que en este momento, por ejemplo, el ataque que ha tenido el señor presidente de la República con respecto a que hay un traidor, yo creo que se refería directamente al señor Vizcarra. Y el señor Vizcarra lo único que tiene que hacer es actuar. ¿Por qué lo cree tan firmemente? Porque cuando ¿Sabe usted algo de alguna negociación porque cuando se habla de traidores, se habla pues de alguien que está muy cercano a ellos. ¿Pero por qué le diría traidor? Porque por eso es que Cheput y Violeta y todos los que están y todos los del oficialismo que han salido han empezado a decir que salga y que declare. Yo creo que lo que tiene que entender el señor Vizcarra es que él tiene un compromiso con el país. ¿Es imperativo que él salga a hablar y que deslinde y que diga qué va a hacer finalmente? Claro, y también debería salir a deslindar, a decir que él es institucionalista, que él va a cumplir con la Constitución. Él ha juramentado no para servir al señor Pedro Pablo Kuczynski. Él ha juramentado para servir al país. Pero él también podría renunciar si quiere. Bueno, pues si quiere. Pero también tiene que saber cumplir con lo que ha jurado, o sea, servir la Constitución, porque en el caso de vacancia, el señor Vizcarra tiene que asumir el cargo, ¿no? ¿Usted cree que lo dejen trabajar si entra Vizcarra? Yo creo que sí. Yo creo que habrá una nueva etapa. Y habrá una nueva etapa en la cual tendremos un control más absoluto de lo político y tendremos ¿Y por qué tanta confianza con esa nueva etapa? O sea, no es muy porque creo que quien entre cuando hace apenas unos meses querían yo creo que quien entre tendrá que tener un control mayor, pero también quien entre tendrá que saber que cualquier acto de corrupción que realice también será sancionado, ¿no? Yo le quería preguntar, ¿qué significa ahora, en el día a día, qué significa ser izquierdista en el Perú hoy, después de todo el análisis que usted ha hecho? A ver, yo quiero entender la izquierda como un término histórico, más que como un término ideológico. El término histórico viene de la Revolución Francesa, cuando la Constituyente y cuando quienes defendían a los pobres se les denominaba izquierdistas, porque estaban situados a un lado de la Constituyente y en el lado izquierdo donde se sentaba el presidente del Congreso. Y les decía los izquierdistas y los izquierdistas, y era quien defendía a los pobres, a los que no tenían derechos, a ellos. Y yo siento, y me siento izquierdista porque siento que siguen habiendo pobres, pienso de que siguen habiendo excluidos, mujeres, como usted en un primer momento nos dijo, existen unas brechas entre lo rural y lo urbano, existen unas brechas entre el pobre y los ricos, donde hay extremadamente ricos, hay extremadamente pobres. Esa situación tiene que cambiar y que la izquierda no es no debe de guardar como lo que están haciendo en este momento los de la derecha, crear miedo, crear que izquierdista significa zozobra. Dicen que la izquierda son desunidos cuando la derecha también está sumamente desunida. Bueno, más partidos de derecha hay ahora en este momento inscritos. Hay 26 partidos inscritos y casi 19 son de derecha, así es que no están juntos. Ahora, los 19 no están juntos. Sí, pero lo que refleja también, obviamente, que, por ejemplo, hoy por hoy hay una izquierda que tiene definitivamente una nueva identidad, es mucho más democrática, posiblemente mucho más pragmática, ya no es la izquierda de los años 70 ni 60, tienen un discurso distinto, bueno, además nosotros más orientado al medio ambiente, a la ecología, defiende los derechos humanos, los derechos civiles, eso es real, ha habido un cambio, pero ¿se ha modernizado la izquierda? Yo creo que sí, porque nosotros, por ejemplo, somos de izquierda, los del frente. ¿Por qué se ha modernizado? ¿Les ha costado tanto deslindar con, por ejemplo, el gobierno de Maduro? A ver, yo creo que primero voy a aclarar con respecto a qué somos nosotros. Nosotros nos sentimos de izquierda, pero nos sentimos de izquierda no solamente de esta izquierda que hace política, sino que luchamos también
por el medio ambiente. Nosotros nos creemos que somos una izquierda ambientalista, aparte de hacer política, O sea, ya no son que es izquierda parte de la revolucionaria política. de los años 70, que además no era privativa Bueno, del Perú, sino cada de toda la una de región. estas situaciones se han presentado en las determinadas coyunturas que hubo en el momento también. Claro. No, la izquierda del año 2018 no es la izquierda de 1970 ni Y no del es la izquierda 80. que miraba a Cuba, Nicaragua en su momento. Y Ahora es una desde izquierda luego eran distinta. movimientos que existían en cada uno de los ¿A sitios, quién en miran Nicaragua. Nosotros miramos mucho más el país que mirar fuera. Ok. Nosotros miramos nuestra propia alternativa y nosotros creemos que sí podemos construir nuestra alternativa y como izquierda, y creemos que esa alternativa viene también desde luego nutriéndonos de lo que viene del pasado, ¿no es cierto? Y en el Perú, en esa izquierda distinta, ¿por qué, por ejemplo, los liderazgos nacionales, a través, por ejemplo, en su momento de Verónica Mendoza, no reconocían a los liderazgos o convocaban a los liderazgos locales a través del liderazgo nacional? Pero no ocurre ahora lo mismo. O sea, por ejemplo, los liderazgos, va a haber una serie de movimientos regionales que van a ser los principales ahora en las elecciones municipales y regionales, sin duda, pero que no reconocen a la izquierda Bueno, limeña, por decirlo así, como la que congrega y la que convoca, ¿no? Las que van a ganar son estas izquierdas regionales y locales que van a bailar casi con su propio pañuelo. yo creo que lo que usted ha dicho es precisamente lo que nosotros los del Frente Amplio somos. Por ejemplo, en el momento de la división nos quedamos quienes éramos provincianos, nos quedamos quienes creíamos que el partido no solamente se organiza en la capital, sino se organiza con los movimientos regionales, con los movimientos locales, con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales fundamentalmente, y también Sí, que son los que marcan la política con en los el interior del jóvenes, país. y estando presente, como siempre hemos dicho, con un pie en el Congreso, ahí trabajando para legislar y crear unas nuevas condiciones en este país, pero también trabajando con otro pie en la calle, en el apoyo a los maestros, en el apoyo, por ejemplo, en este momento a todos estos campesinos que están en Espinar, hemos seguido el proceso de los compañeros de Bagua, estamos en este momento luchando lo que está pasando con los bosques secos en el norte, y creo que esa es nuestra tarea. Ok, vamos a regresar al tema de la vacancia para terminar ya la entrevista, ya que usted está dentro del Congreso y finalmente está viendo todo lo que está pasando, porque faltan muy poquitos días para... ¿Cómo es la parte del proceso? Se presentó la moción con 26 votos. Aquí hemos hecho un cuadro. Okay. Y en este cuadro hemos puesto, los del Frente Amplio, hemos puesto que el día 8 hemos hecho la presentación de la moción. Y, con 26 firmas, ¿ok? Claro, Eso fue el entonces... 8. Y ese mismo día se ha dado cuenta en el Pleno, se ha dado cuenta de la vacancia, y también ese mismo día Cuando le han usted dice enviado... se da cuenta es que entra la moción. En el Pleno, el presidente del Congreso dice, miren, en la Junta de Portavoces han presentado esta moción de vacancia. O sea, lo abre. Lo abre y les da público, pero al mismo tiempo le envía una carta al presidente de la República. O sea, el presidente y le ya dice, tiene la carta de tiene invitación la para que carta, vaya al y le dice, hemiciclo a hacer su oiga, defensa. señor presidente, han presentado esto y han presentado con 26 firmas. Okay. Entonces, el siguiente viene al siguiente jueves, que podría ser que hay otro jueves pleno. 15, este jueves 15, y ahí se debate la admisión de la vacancia. Okay. Y se debe de votar, debe haber 52 O sea, votos acá para se la decide admisión. si va o no va la Claro, vacancia. entonces o sea, el tenemos que proceso de tener vacancia. también ahí 52 adhesiones. ¿Ya consiguieron las 52? ¿Usted Yo está creo que pensando sí, con toda seguridad. Sí, estaba leyendo acá el semanario Hildebrand en sus 13 y sí, aparentemente ya estarían bastante cerquita a lo que se necesita, que son 87 votos. Después de eso, ¿qué pasaría? Después de eso viene ya, pues, estamos planteando de que fuera el 21 de... Se le da un plazo de 10 días. Ok. Pero... ¿Un plazo de 10 días a quién? Al presidente para que se arme su presente. defensa. Pero el presidente se debe de presentar, si quiere, ¿Solo a o con el partir abogado? del cuarto al 10º día. Ya, claro, Él puede elige ya. decir, yo puedo presentarme, no me dé, quiero que termine la agonía pronto. O no, o lo quiere dilatar para ver O lo quiere dilatar, pero tiene para qué juego presentarse. político hace. Tiene para presentarse el último hasta día. entonces el día 2 de abril. Cumpleaños de mi madre. El 2 de abril, entonces el presidente, un como homenaje. fecha límite, tiene para presentarse al Pleno del Congreso. Puede ir solo o acompañado, o puede ir el abogado también solo. Como lo ¿no? que ha Como él pasado, desee. ya tenemos esa experiencia, Ok, ¿no? y pasado esto, viene Bueno, el mismo sí día la votación. O sea, si se llega a vacar,
asume el primer vicepresidente. No, claro, o sea, pero acá él defiende, después de la defensa que él hace, ese mismo día, recuérdeme porque no lo recuerdo, ¿se vota o la votación es posterior? No, ese mismo se día. puede votar el mismo día. Ok, ustedes van a votar el mismo día, Sí, obviamente, sí, con claro. lo que sucedió la vez Yo pasada, creo que el presidente que sale y se queda, y nos quedamos todos los peruanos Claro. mirando en el televisor a ver qué cosa pasa si nos Así quedamos con presidente o no. Y eso hay que hacerlo desde luego con mucha responsabilidad. Entonces, como ustedes están haciendo, obviamente moviendo sus barajas, porque este es el juego político que hoy toca vivir, desde el Congreso, y también hay algunas voces que han dicho de que están tratando el Ejecutivo de comprar algunos congresistas de otras bancadas. ¿Usted está al tanto de eso? ¿Está ocurriendo eso? Bueno, eso es lo que dicen en los que corrillos y que dicen que desde el Ejecutivo estarían haciendo eso. dicen que hay 10 congresistas fujimoristas. Lo cual a mí me parece realmente grave, ¿no? Y lo digo grave porque la situación del país no pueden ser utilizando esta situación para que algunos repartan plata y otros aprovechen la ocasión. Bueno, yo creo que esa sería la peor sanción que habría para estos que creemos que si es que existen, esperamos que no existan. Esa es la esperanza que guardamos. Bueno, y también se dice de que del Frente Amplio el gobierno estaría intentando acercarse a parlamentarios como Jorge Castro, lo estoy leyendo tal cual, y Rogelio Tucto, ambos del grupo que encabeza Marco Arana. No, imposible. Porque yo le puedo no han asegurar. asistido a las últimas reuniones de bancada y Tucto desapareció esta semana del Congreso, a pesar de que ya existió un acuerdo de ese grupo de escribir en bloque la moción de César Villanueva de yo lo que diría más bien es que conociendo a ambos y conociendo al congresista, ustedes lo han visto y todo el país lo ha visto, al congresista Jorge Castro, es un hombre consecuente y luchador, jamás pondría en duda su participación. Y Rogelio Tucto estuvo fuera de Lima y efectivamente se adhirió a la firma del pedido. Lo que pasa es que el señor Tucto tiene un asunto con la justicia en Huánuco por un delito de falsedad genérica y según lo que ha trascendido o estaría sucediendo es que desde el Ejecutivo le estarían diciendo que lo ayudan con sus asuntos por resolver. No, yo no creo en eso. Yo creo que en el país existe un poder judicial respetable y yo no creo que el poder judicial en casos de este se intervenga y además él tiene la capacidad de defenderse de las situaciones que supuestamente le acusan, ¿no? Y yo no creo que por eso, y una muestra de eso fue que de manera especial con una carta se ha adherido, ¿no es cierto? No ha firmado en lo que todos han firmado. Sino ha puesto una carta personal donde dice estoy de acuerdo. Y ahora, para usted, ¿quién es el verdadero operador del oficialismo? ¿Gilbert Violeta o Kenji Fujimori? Yo creo que hay varios. Pero los principales, los que están haciendo ahora toda la movida. Bueno, frente al negociado que hicieron con el indulto en este momento, no les queda más que agradecer en este momento a Kenji. Y bueno, ahí tenemos operadores como el señor Cheput que anda repartiendo ahí adjetivos a todos los partidos y el señor Gilbert Violeta, ¿no? Entonces yo creo que son ellos los operadores y aparte pues tendrán... Lo que pasa de que Kenji Fujimori tiene muchos motivos para ser el operador si es que lo fuera. Claro, porque PPK y yo creo que aparte de esos operadores deben existir otros también y ellos estarán haciendo el papel que le corresponde. Pero a mí me parece que nosotros estamos cumpliendo con el papel que nos ha dado el país, estamos haciendo este control político y por lo tanto lo que tenemos que hacer en el Congreso también plantear esto, pero también creemos que el pueblo, las organizaciones también tienen que decir su palabra en este periodo que queda, ¿no? ¿Quién es el Gramsci en el Congreso de la República? ¿Quién es el que impone las ideas en el Congreso verdaderamente? Gramsci era italiano, sí, claro, pero lo conoce, lo debe haber yo leído, creo que pensó que el combate era ideológico, ¿no? Y depende para qué, pues, ¿no? Ideas. Sí que hay quienes defienden, por ejemplo, el neoliberalismo a rabiar y, por ejemplo, son estos que de la noche a la mañana, obviando todos los procesos, terminan, por ejemplo, sacando esta ley que favorece en los avisajes a los empresarios y no más bien no se defiende a los consumidores, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver quiénes son los operadores. Hay muchos operadores y yo no creo que exista una sola persona que esté haciendo y dirigiendo el Congreso, ¿no? Dependiendo de las bancadas. En el ámbito político, ¿no? Por ejemplo, en nuestra bancada, creo que cada uno de nosotros como congresistas jugamos el rol que nos corresponde y siempre hemos planteado que en el Frente Amplio no hay líderes únicos.
hay liderazgos múltiples y venimos trabajando en ese sentido. Bueno, le agradezco mucho su presencia, Muchas muchísimas gracias. Y vamos a ver qué pasa. Esta semana es decisiva con, bueno, parte de las decisiones que hay que tomar para este tema. Y si prospera o no la vacancia, bueno, esperemos que pase lo mejor por el bien de nuestro país, que está pasando uno de los momentos más críticos en su historia más reciente. Y vamos a ver lo que ocurre esta semana. Muchísimas gracias.